18 de marzo de 2024, 4:14 a.m. Las luces de emergencia atraviesan la oscuridad de Arizona mientras el agente Logan Reed detiene un camión Peterbilt que transporta $34 millones en efectivo del cártel. El conductor entrega su licencia comercial, completamente ajeno a que está a punto de formar parte del mayor robo policial en la historia de Estados Unidos. 16 minutos después, agentes federales llegan a su punto de interceptación planeado para encontrar solo huellas de neumáticos y una entrada en la base de datos que muestra que el camión ya fue procesado por las autoridades del condado. Un solo hombre acababa de ejecutar el crimen perfecto, robando tanto al cártel como a la DEA en una sola operación. Antes de que te cuente la historia completa, tengo un pequeño favor que pedirte. Por favor, asegúrate de suscribirte al canal, dale a me gusta y déjame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Es increíble ver lo lejos que llega nuestra audiencia en todo el mundo. Ahora, sumerjámonos en la historia. Los faros del Peterbilt cortaban la oscuridad antes del amanecer, mientras se acercaba al marcador de milla 17 en la Interestatal 8. Dentro de la cabina, Carlos Méndez se aferraba al volante, nervioso por la valiosa carga escondida en su remolque. No tenía idea de que el agente Logan Reed había estado esperando en las sombras durante más de 3 horas, vigilando este preciso momento. La patrulla de Reed estaba perfectamente posicionada en una zona muerta, donde la cobertura celular era deficiente y la comunicación por radio con la central era a menudo poco fiable. Exactamente a las 4:14 de la mañana, activó sus luces de emergencia y detuvo al enorme camión. «Buenos días, ya, señor», dijo Reed mientras se acercaba a la ventanilla del lado del conductor, su voz tranquila y profesional. «Voy a necesitar ver su licencia de conducir comercial, el registro del vehículo y el manifiesto de envío». Méndez entregó los documentos con manos temblorosas. Todo parecía legítimo. El camión estaba debidamente registrado. Los documentos de envío mostraban productos de tabaco transportados de Texas a California, y la licencia de conducir comercial de Méndez estaba al día. Pero Reed ya había decidido que esta parada sería diferente. «Señor, estoy mostrando una discrepancia de peso en nuestra base de datos», le dijo Reed a Méndez con autoridad practicada. «La Autoridad de Transporte del Estado ha marcado su camión para una inspección de seguridad. Voy a necesitar que me siga a nuestras instalaciones de inspección certificadas». La mentira fue pronunciada con tanta confianza que Méndez nunca la cuestionó. Reed había pasado meses estudiando el lenguaje y los procedimientos exactos utilizados por varias agencias de aplicación de la ley. Sabía cómo sonar completamente oficial al mismo tiempo que proporcionaba información que no podía ser verificada fácilmente en el momento. Mientras tanto, 16 millas al este, en el marcador de milla 23, la agente de la DEA Patricia Vázquez estaba realizando las últimas comprobaciones de equipo con su grupo de trabajo. Habían posicionado equipos de vigilancia, organizado apoyo de helicópteros y coordinado con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para lo que debería haber sido la mayor incautación de moneda en la historia de la región. A las 4:30 de la mañana, el equipo de Vázquez se puso en posición, pero en lugar de interceptar un camión que transportaba $34 millones en efectivo del cártel, solo encontraron huellas de neumáticos recientes que se alejaban de la autopista y una entrada confusa en la base de datos de la CBP. «Control Phoenix, habla Vázquez», radió, con la voz tensa por la confusión. «El vehículo objetivo no está en el punto de interceptación. La base de datos muestra que ya fue procesado por las autoridades del condado a las 4:14 horas». La respuesta del despachador fue inmediata. «Agente Vázquez, no tenemos registro de ninguna operación del condado en esa área. Espere mientras contactamos con la oficina del sheriff del condado de Yuma». Pero para entonces Reed ya estaba a 30 kilómetros de distancia, guiando el camión Peterbilt por una serie de carreteras secundarias hacia unas instalaciones que lo cambiarían todo. 6 meses antes, la radio cifrada crepitó en el coche patrulla del agente Logan Reed, mientras él vigilaba el tráfico en la Interestatal 8. La transmisión no estaba destinada a él. Era la agente de la DEA Patricia Vázquez coordinando con la patrulla fronteriza sobre una próxima operación. Reed reconoció los códigos de inmediato. Después de 15 años en las fuerzas del orden, sabía cuándo las agencias federales estaban planeando algo grande en su jurisdicción. «Control Phoenix, habla Vázquez. Confirmo que la operación Castillo de Arena está en marcha para marzo.
Estamos rastreando aproximadamente 34 millones en moneda a través de la ruta del tabaco. La mandíbula de Reed se tensó. 34 millones de dólares moviéndose por el condado de Yuma. Y una vez más, las fuerzas del orden locales eran completamente excluidas. Había visto este patrón durante años. Agencias federales invadiendo su territorio, realizando grandes redadas y llevándose todo el crédito mientras trataban a los agentes del condado como guardias de seguridad. A la mañana siguiente, Reed entró en la sala de reuniones de la oficina del sheriff, esperando escuchar sobre la operación federal. En cambio, el capitán Rodríguez anunció que se encargarían de la patrulla de tráfico rutinaria, mientras otras agencias realizaban operaciones especializadas en nuestra área. ¿Qué tipo de operaciones especializadas? Zrenia preguntó Reed. Está por encima de nuestro salario, Logan. Simplemente mantente alejado de la Interestatal 8 entre los marcadores 15 y 25 el próximo mes. Reed sintió la familiar quemazón de la frustración. Había pasado 15 años desarrollando experiencia en el manejo de pruebas, los procedimientos de cadena de custodia y la coordinación entre agencias. Su experiencia en la policía militar le proporcionaba conocimientos sobre logística y seguridad que la mayoría de los agentes no tenían. Sin embargo, los agentes federales lo trataban como si no se le pudiera confiar información sensible. Esa tarde, el teléfono satelital personal de Reed zumbó con un número desconocido. La voz al otro lado hablaba un inglés perfecto, con un cuidadoso acento mexicano. Agente Reed, creo que usted tiene interés en interceptar ciertos envíos que pasan por su jurisdicción. La mano de Reed se movió instintivamente hacia su arma de servicio. ¿Quién es? Alguien que aprecia su frustración con las agencias federales. Tengo información sobre un camión que transportará una cantidad sustancial de efectivo a través del condado de Yuma en aproximadamente 3 semanas. Las agencias federales planean detener este camión en el marcador de milla 23 a las 4:30 de la mañana, del 18 de marzo. Si usted lo interceptara en el marcador de milla 17 a las 4:14 a.m., tendría una ventaja de 16 minutos. La especificidad era asombrosa. La persona que llamaba conocía detalles sobre operaciones federales que deberían haber sido clasificadas en los niveles más altos. Reed se dio cuenta de que estaba hablando con alguien con acceso a inteligencia policial. ¿Por qué me dices esto? Porque sabemos que algunos agentes de su área no han cooperado con nuestras operaciones. Este camión es una prueba. Queremos ver quién aprovecha la oportunidad. Reed lo entendió de inmediato. El cártel estaba llevando a cabo una operación de inteligencia, utilizando el envío para identificar a los agentes corruptos. Pero Reed vio una oportunidad completamente diferente. Durante las semanas siguientes, Reed comenzó a desarrollar su propio plan. No solo robaría el dinero, crearía un sistema que podría robar tanto al cártel como a las agencias federales, pareciendo completamente legítimo. El primer paso de Reed fue adquirir la infraestructura para su operación. Utilizando sus credenciales policiales, investigó propiedades comerciales embargadas en la zona. Encontró una antigua instalación de procesamiento de alimentos en las afueras de Tacna, que había estado vacía durante 3 años. Trabajando a través de una serie de empresas fantasma, Reed compró la propiedad y comenzó a renovarla para que pareciera una instalación legítima de procesamiento de pruebas. La llamó Secure Lab Logistics y creó el registro comercial, las declaraciones de impuestos y las relaciones con contratistas que pasarían una inspección casual. La renovación llevó meses. Reed trabajó principalmente los fines de semana, instalando básculas industriales, mesas de procesamiento de pruebas y áreas de almacenamiento seguras. Compró equipo legítimo a proveedores de las fuerzas del orden, a menudo utilizando sus credenciales de ayudante para obtener descuentos. El elemento más crucial fue la creación de materiales sustitutos que pudieran reemplazar el dinero en efectivo robado. Reed experimentó con lingotes de plomo envueltos en plástico, cartón comprimido cortado a dimensiones específicas e incluso fardos de moneda falsa con dinero real por fuera y papel sin valor por dentro. Mientras tanto, Reed mantuvo contacto con su misterioso interlocutor, proporcionando actualizaciones sobre las actividades federales y generando confianza gradualmente. La persona que llamaba compartió inteligencia cada vez más detallada sobre las operaciones del cártel, incluida la ubicación exacta de compartimentos ocultos en los camiones y los métodos utilizados para ocultar grandes cantidades de efectivo. 3 semanas antes del atraco planeado,
Reed recibió la confirmación de que la agente de la DEA, Patricia Vázquez, estaba liderando el grupo de trabajo federal que rastreaba el envío. Ella había estado siguiendo esta ruta de dinero en particular durante 18 meses, y la interceptación de marzo representaba su mayor oportunidad. Reed se posicionó perfectamente como un agente del condado con experiencia en el manejo de pruebas. Tenía razones legítimas para estar en cualquier lugar de su jurisdicción. Su historial impecable y su reputación de profesionalismo significaban que sus informes rara vez eran cuestionados por los supervisores o las agencias federales. El 15 de marzo, Reed recibió la llamada de confirmación final. El camión Peterbilt con matrículas de Texas cruzaría el condado de Yuma en menos de 72 horas. La DEA había posicionado equipos de vigilancia a lo largo de la Interestatal 8 y coordinado con múltiples agencias para la interceptación, pero Reed llegaría primero. A las 3:47 de la mañana. Del 18 de marzo, Reed colocó su patrulla en el marcador de milla 17. Técnicamente fuera de la zona de operaciones de la DEA, pero aún dentro del corredor por donde se esperaba que pasara el camión. La ubicación era perfecta. Mala cobertura celular, mínima comunicación por radio con la central, y lo suficientemente lejos del punto de interceptación federal para evitar la detección inmediata. Los faros del Peterbilt aparecieron exactamente a las 4:11 de la mañana. Reed esperó hasta las 4:14 de la mañana antes de activar sus luces de emergencia y detener el camión. La demora de 3 minutos fue crucial. Lo puso precisamente 16 minutos por delante de la operación federal. Carlos Méndez, el conductor, estaba nervioso pero cooperativo. Entregó su licencia de conducir comercial, el registro del vehículo y el manifiesto de envío sin dudarlo. Todo parecía legítimo, pero Reed ya había decidido que esta parada sería diferente. «Señor, estoy mostrando una discrepancia de peso en nuestra base de datos», le dijo Reed a Méndez con autoridad practicada. «La Autoridad de Transporte del Estado ha marcado su camión para una inspección de seguridad. Necesito que me siga a nuestras instalaciones de inspección certificadas». La mentira fue pronunciada con tanta confianza que Méndez nunca la cuestionó. Reed había pasado meses estudiando el lenguaje y los procedimientos utilizados por varias agencias de aplicación de la ley. Sabía exactamente cómo sonar oficial al tiempo que proporcionaba información que no podía ser verificada fácilmente. Reed le indicó a Méndez que siguiera su vehículo patrulla hasta Secure Lab Logistics. La ruta los llevó fuera de la carretera principal por caminos secundarios que conducían hacia Tacna. Méndez siguió, creyendo que estaba cooperando con una inspección de rutina. Las instalaciones parecían legítimas desde el exterior. Señalización adecuada, cámaras de seguridad y una valla de tela metálica que rodeaba la propiedad. Reed usó una tarjeta llave para abrir la puerta principal e indicó a Méndez que estacionara el camión en una bahía designada. «Procedimiento estándar», explicó Reed al entrar en las instalaciones. «Realizaremos una inspección completa de su carga. Estas instalaciones están certificadas tanto por las autoridades estatales como federales para el manejo de envíos comerciales. Tendrá que firmar una liberación de incautación y lo tendremos de vuelta en la carretera en 24 horas. La liberación de incautación fue una obra maestra de engaño burocrático. Reed había creado un formulario que parecía oficial, pero no estaba conectado a ninguna base de datos gubernamental legítima. Incluía el lenguaje legal apropiado, números de referencia con sonido oficial y múltiples líneas para firmas. Méndez firmó sin leer la letra pequeña, que incluía cláusulas que daban a personal autorizado amplio acceso al vehículo y su contenido. Luego, Reed hizo arreglos para que un taxi llevara a Méndez a un motel cercano, explicando que esto era rutinario para los conductores cuyos vehículos estaban siendo inspeccionados durante la noche. Una vez que Méndez se fue, Reed comenzó la fase más crítica de su operación. Tenía exactamente 36 horas para despojar al camión de su carga oculta, reemplazarla con materiales sustitutos y devolver todo a su apariencia original. El dispositivo de rastreo GPS del camión fue deshabilitado usando un bloqueador de señal comercial que Reed había comprado meses antes. El bloqueador creó una zona muerta de 400 metros, haciendo que el camión fuera invisible para cualquier sistema de rastreo. Trabajando solo, Reed pasó las siguientes 18 horas retirando metódicamente el efectivo de los compartimentos ocultos dentro de la carga de tabaco. El dinero estaba sellado al vacío en paquetes y oculto dentro de contenedores de envío especialmente modificados.
Reed había estudiado exhaustivamente los métodos del cártel y sabía exactamente dónde buscar. La precisión requerida era extraordinaria. Reed tuvo que tener en cuenta cada gramo de peso, cada dimensión y cada característica de seguridad. Reemplazó el efectivo con lingotes de plomo envueltos en plástico, cartón comprimido con formas específicas y fardos de moneda falsa que pasarían una inspección casual. Cuando Reed terminó, el camión parecía exactamente igual que cuando llegó. El manifiesto de carga coincidía con el contenido. Los sellos parecían intactos y la distribución del peso estaba perfectamente equilibrada. Solo la inspección más sofisticada revelaría que faltaban 34 millones de dólares. El dinero en sí fue empacado en contenedores de almacenamiento de grado militar y cargado en un remolque utilitario sin marcas estacionado detrás de las instalaciones. Este remolque sería conducido más tarde a un lugar remoto en el desierto, donde el efectivo sería transferido a un escondite más permanente. Mientras tanto, a las 4:30 de la mañana del 18 de marzo, la agente de la DEA, Patricia Vázquez, llegó al marcador de Milla 23 con un grupo de trabajo completo, esperando realizar la mayor incautación de moneda en la historia de la región. En cambio, encontraron huellas de neumáticos frescas que se alejaban de la autopista y una anotación en la base de datos de la CBP que indicaba que el camión había sido procesado por las autoridades del condado. Vázquez contactó de inmediato con la oficina del sheriff del condado de Yuma. La despachadora no tenía registro de ninguna parada de tráfico o incautación en esa área. El sargento de turno confirmó que ningún agente había sido asignado a esa sección de la carretera. Sin embargo, la base de datos mostraba claramente que se había producido una incautación oficial del condado, con los códigos de autorización adecuados. La investigación comenzó de inmediato. Agentes federales rastrearon la entrada de la base de datos hasta el agente Logan Reed y descubrieron que había iniciado una parada de tráfico en el marcador de Milla 17 a las 4:14 a.m. Cuando intentaron contactar a Reed directamente, llegaron a un sistema automatizado que proporcionaba información básica sobre el estado del camión sin revelar detalles sobre su ubicación. 72 horas después, el camión reapareció en el cruce fronterizo original de Nogales. Carlos Méndez presentó su documentación a los oficiales de la CBP como si nada hubiera pasado. Cuando se le preguntó sobre la demora de 3 días, afirmó problemas mecánicos y mostró recibos de Secure Lab Logistics por los servicios de inspección. Los oficiales de la CBP realizaron una inspección completa del vehículo. Los sellos estaban intactos. El manifiesto de carga coincidía con el contenido y el camión no mostraba signos de manipulación. Pero cuando pesaron el remolque, descubrieron que la distribución del peso había cambiado significativamente. Dentro de los contenedores sellados, encontraron productos de tabaco exactamente como se declararon, pero también descubrieron lingotes de plomo y cartón comprimido, cuidadosamente dispuestos para igualar el peso y las dimensiones de lo que deberían haber sido millones de dólares en efectivo. El equipo de investigación se dio cuenta de que estaban lidiando con un nivel de sofisticación sin precedentes. Alguien había ejecutado un robo perfecto, robando tanto al cártel como a las fuerzas del orden federales, mientras utilizaba procedimientos legítimos para encubrir sus huellas. Agentes federales se abalanzaron sobre Secure Lab Logistics solo para encontrar una instalación de procesamiento de pruebas aparentemente legítima, con equipo y documentación adecuados. Reed había cubierto cada detalle, creando un negocio que podía resistir una inspección inicial. Pero el engaño de Reed comenzó a desentrañarse cuando los investigadores analizaron las imágenes de seguridad de varios lugares a lo largo de la ruta del camión. El análisis digital mejorado reveló el coche patrulla de Reed en múltiples puntos donde no debería haber estado. La forense de la base de datos mostró que sus códigos de autorización habían sido utilizados para crear entradas que eludían los procedimientos de verificación normales. La última prueba provino del bloqueador de señal. Los investigadores encontraron firmas electrónicas que indicaban que el rastreo GPS había sido deshabilitado deliberadamente durante el mismo periodo de tiempo en que el camión estuvo en las instalaciones de Reed. El 3 de abril de 2024, agentes federales arrestaron a Logan Reed en su casa. Encontraron planes detallados para la operación, equipo utilizado para crear materiales sustitutos y pruebas de las empresas fantasma utilizadas para comprar Secure Lab Logistics.
pero nunca encontraron el dinero. Durante el interrogatorio, Reed guardó silencio sobre la ubicación de los 34 millones de dólares. Los investigadores creen que había preparado múltiples escondites en el vasto desierto de Arizona, lugares que serían casi imposibles de encontrar sin su cooperación. La operación de Reed expuso vulnerabilidades masivas en la coordinación entre agencias y los sistemas de bases de datos policiales. Su uso de procedimientos legítimos para ejecutar una operación ilegítima obligó a las agencias federales a revisar completamente sus protocolos de seguridad. El caso también reveló que el misterioso interlocutor era parte de una operación de inteligencia del cártel más grande, diseñada para identificar y explotar a los agentes corruptos. Reed había participado sin saberlo en una prueba que tenía la intención de exponerlo, pero su sofisticada planificación le permitió cambiar las tornas tanto al cártel como a las agencias federales. En su sentencia, Reed recibió 25 años en una prisión federal por conspiración, robo de pruebas federales y lavado de dinero. Pero los investigadores creen que fue responsable de varias otras operaciones similares que nunca fueron detectadas. Los 34 millones de dólares siguen desaparecidos. La operación de Reed demostró que un solo individuo con el conocimiento, los recursos y la planificación adecuados podía burlar tanto a las organizaciones criminales como a las agencias federales de aplicación de la ley. Reed había pasado de ser un oficial de policía de confianza a un genio criminal que expuso las vulnerabilidades de todo el sistema que había jurado proteger.